Hola, hola. Bienvenidos, bienvenidas y bienvenides a un nuevo capítulo de Cotidiana Podcast después de mucho tiempo sin pasar por aquí. Whatever, esto no muere. Aunque sea intermitente, sigue siendo parte de mis proyectos importantes, vitales. Así que nada, ahora tengo un micrófono nuevo que espero que se escuche bien. De hecho, voy a probar ahora rápidamente. Vale, sí, se escucha perfecto. Hoy día quiero hablar de un libro que lo tenía pendiente hace mucho tiempo. De hecho, me lo regalaron en el último San Jordi, es decir, hace un año y poco más. Y es Cadáver Exquisito de Agustina Basterrica. Este libro que quienes me están viendo en vídeo lo pueden ver. Aquí lo tengo bastante manoseado, como debe ser. Ustedes saben que me hice autónoma hace un año y poco más y ha sido en un principio desgastante y ahora bastante tranquilo dentro de todo. Tengo mucho trabajo, pero estoy contenta y creo que ya es momento de empezar a poner orden y hacer estas cosas que me llenan tantísimo como este podcast. Además, voy a lanzar una bomba así como sin nada, pero voy a publicar mi libro de poesía. Estoy muy feliz, todavía estoy como un poco en shock y me cuesta asumir que va a suceder, pero sí, va a suceder. De hecho, ya están impresos. Pero nada, síganme en Instagram, estoy como Graciela Olave Ramos. Ahí voy a subir todo lo relacionado al libro y todo lo que tiene que ver también con la presentación, dónde se puede comprar, etc. Y también estoy haciendo una especie de reto que me tiene súper emocionada porque al principio tenía mucho nervio de hacerlo, que es que estoy subiendo todos los días un poema leído en voz alta de los libros que tengo en mi biblioteca. Bueno, esto es parte de mi biblioteca, pero realmente la grande está en el salón. Y estoy súper contenta de haber decidido hacerlo. Me daba mucha vergüenza porque en Insta me sigue 1000 y pico de personas y era un poco un reto subir todos los días un vídeo. Me daba vergüencita, pero ya no me da vergüenza. Hay que exponerse nomás, es todo lo que hay que hacer. Bueno, resumen, fui a Chile durante un mes, en abril de este año, estuve todo abril en Chile. Fue el matrimonio de una de mis mejores amigas del colegio. Fue hermoso, la verdad que fue un viaje hermosísimo. Hace una semana ahora, en junio, o sea, estamos a principios de junio, tuve un problema que más adelante les contaré, pero solamente diré, nunca envíen su documentación a nadie que no conozcan y que no sea de confianza porque pueden pasar cosas graves. Así que ese es el anuncio parroquial que quería dar y que un consejo, más que nada porque no me gustaría que nadie pasara por lo que estoy pasando yo, que confío en que se va a solucionar pronto, pero con la crisis inmobiliaria que hay hoy en día, muy fácil caer en este tipo de triquiñuelas y trampas que personas que trabajan bajo el lado oscuro se aprovechan de la necesidad de la gente. Y también, para que estamos con cosas, hay que aceptarlo. Estamos en un sistema que muchas veces no nos da opción a protegernos más o a desconfiar, porque cuando estás en medio de la necesidad o en medio de una búsqueda ardua de vivienda, sobre todo aquí en España, en Barcelona, en las ciudades grandes, donde la situación es bastante problemática, es muy difícil no caer en este tipo de cosas. Así que abrazo para mí y abrazo para toda la gente que esté pasando por este momento. Yo no me estoy mudando, pero lo que me está pasando ahora tiene que ver con la búsqueda de piso que hicimos hace más de un año y nada, las consecuencias salieron ahora a flote de la nada. O sea, vi un melón que nunca pensé que me iba a pasar a mí, algo así. Pero bueno, más adelante les contaré. Ahora no es el momento. Pero sí es el momento de hablar de este librazo de Agustina Basterrica, un libro que fue muy comentado hace unos años atrás, pero como yo siempre llego tarde a todo, no pasa nada. Si no conocen a la autora, que yo la verdad es que antes de este libro no la conocía, ella se llama Agustina Basterrica, nació en 1974 en Buenos Aires.
se escuchan afuera los loros. Espero que esto no se escuche, gracias a este super micrófono nuevo que tengo. Están locas las cotorras. Agustina Basterrica es licenciada en Artes por la UBA, es gestora cultural y publicó los libros de cuentos Antes del encuentro feroz y 19 garras de un pájaro oscuro, y las novelas Matar a la niña y Cadáver exquisito, esta novela que fue ganadora del premio Clarín Alfaguara de novela en el año 2017. Este libro fue bestseller y tiene sentido. Ha sido publicada en distintos países, traducida en Inglaterra, Estados Unidos, Finlandia, Alemania, y bueno, tiene una muy buena recepción. Esta novela en particular tuvo una muy buena recepción. Yo la verdad es que la vi hace mucho tiempo en varios medios y en varios canales de YouTube que sigo de libros. Entonces le tenía muchas ganas. Además sabía que era una novela así como oscurilla, de esas que me gustan a mí, y que tenía mucha chicha para hablar. Esta novela fue editada por Alfaguara. Tiene un montaje fotográfico que me gusta mucho, que la verdad no sé quién lo hizo, pero lo podemos descubrir ahora, in situ. Bueno, no aparece. Ah, sí. Diseño, inspirado en un diseño original de Enrique Satué. No sé quién es, pero me gusta. No sé, bueno, quien no me está viendo en vídeo no lo puede ver, pero es el rostro de una mujer. La mitad es un toro y la otra mitad es el rostro. Y el fondo rojo, muy decidor y muy relacionado con el tema del libro. Esta novela nos muestra un futuro cercano, no muy lejano, en que un virus llamado GGB imposibilita el consumo animal por parte de los seres humanos, y la solución que promueve el gobierno de este contexto distópico es tétrica y nos entrega una premisa relacionada con el terror. De hecho, se le considera novela de terror, y es que la población humana se canibaliza, es decir, comienzan a criar, producir, matar y comer humanos. Los humanos destinados al matadero y a ser comidos pasan a ser un producto mercantil, una práctica extrema que refleja el más puro modelo capitalista y neoliberal. Se elige quién será criado para ser comido, como hacemos con los productos, como hacemos con las aplicaciones de citas, como hacemos con las aplicaciones de comida a domicilio. Elegimos y decidimos. Y en este caso la herramienta de poder hace uso de esta capacidad de decisión para definir el lugar de cada persona en el sistema económico de esta realidad distópica. Por cierto, el libro transcurre en Argentina, pero es una problemática mundial dentro de la historia. De hecho, a lo largo de la novela se menciona el periodo de transición hacia el canibalismo como un proceso donde se apelaba por la purga, por la resolución de problemas como la pobreza o la criminalización, de manera que la gente normalizara el hecho de comer carne humana e incluso endiosara al gobierno por esta decisión. En este contexto distópico, volviendo a la novela, Marcos Tejo, protagonista del libro, trabaja en un frigorífico humano en el cual ocupa un alto cargo. Él es la mano derecha del dueño y por ende es un ser humano, una persona muy respetada en el sector. Sin embargo, en secreto rechaza la práctica del canibalismo, la ve con terror, como una desgracia, pero una necesidad. La novela está contada en tercera persona, pero desde el punto de vista de Marcos, del protagonista. De hecho, la narración afirma que a Marcos no le gusta su trabajo, pero lo hace porque es el mejor en hacerlo. Le pagan bien, no sabe hacer otra cosa y la salud de su padre lo requiere así. También obviamente hay una cosa de ego detrás, ¿no? De este poder de nadie lo puede hacer mejor que yo, entonces continúo en este mandato masculino y social que se me impone. Y a través de su ambivalencia, la novela nos invita a reflexionar sobre la mercantilización extrema, la violencia institucionalizada y el silencioso consentimiento social ante atrocidades justificadas por la necesidad o el poder económico. En este sentido, el primer protagonista es una persona que navega la frontera entre el deber y el querer, el pensamiento político, pero la inconsecuencia de seguir manteniéndose trabajando y no solo trabajando en el canibalismo, sino ejerciendo como el brazo derecho
de uno de los mayores frigoríficos de la ciudad, el brazo derecho del dueño. Y investigando para este capítulo llegué a un artículo del año 2023 de Claire Mercier y Gabriel Saldías, son doctores en literatura, de hecho son profesores chilenos. Y en este artículo ellos afirman que Marcos Tejo figura en esta politización desde una posición ambivalente, participando en la cadena de producción y al mismo tiempo resistiéndola. Es como un hombre lobo, ¿no? Un ser que transita la frontera entre civilización y barbarie. De hecho, tiene sentido la portada del libro en el que se muestra la imagen de una mujer mitad cabeza de toro, mitad cabeza de mujer. Esta ambivalencia nos muestra que por mucho que Marcos busque huir mentalmente de la realidad, forma parte de ella. Y de hecho, tal y como afirman Messier y Saldías, todos los seres que habitan la distopía son, en suma, bienes de consumo potenciales con diferentes fechas de expiración. Como si fuéramos un yogur, en cualquier momento puede caducar. Así, el canibalismo no es una anomalía, sino una herramienta del Estado moderno en esta novela, comparable a estrategias contemporáneas de exclusión, marginación o exterminio simbólico. Sin duda un tema muy vigente, a mí se me viene enseguida a la cabeza el exterminio que está realizando Israel contra Palestina, pero no solamente eso, sino que también otro tipo de violencias más implícitas, como la propia violencia inmobiliaria en países saturados o muy gentrificados. Hay un tema que me gustaría abordar sobre este libro, que es la relación entre el hambre, el lenguaje y el poder, que es un vínculo muy bonito dentro de lo violento que es dentro del libro, pero me parece que en la trama de Cadáver Exquisito es clave entender cómo el nombramiento de un ser vivo es fundamental para decidir si es un humano o se convertirá en carne especial, que es como le llaman en el libro la carne humana. Cuando se le dice carne especial, en vez de persona, se neutraliza la humanidad. O sea, se neutraliza, desaparece. Es una práctica que la autora revela con una claridad aterradora. Y aquí quiero hacer hincapié en un tema del que poco se habla, y es la importancia del título de esta novela. Porque Cadáver Exquisito no es solamente la expresión literal de un ser vivo muerto con un buen sabor, sino que también fue una práctica juguetona y creativa de los surrealistas del siglo XX, que por cierto invito a todos a poner en práctica cuando estéis tomando unos vinos o unas cervezas con las amigas. No hay nada más bello, poético y unificador que escribir un cadáver exquisito entre todas y ver cómo al final resulta que sí tiene sentido. No voy a dar las instrucciones para hacer un cadáver exquisito, la pueden buscar en internet, es súper fácil de hacer, solo necesitas una hoja y un bolí, pero recomiendo hacerlo entre amigas, en pareja, es una práctica divertida y te da como esa vidilla de la magia de lo improvisado, como improvisar en danza, pero improvisar con la palabra y de forma colectiva. Y hablando de azar, no es a fin de cuentas azaroso donde nacemos o vivir la vida que nos toca vivir. En este caso extremo, que es el que se narra en Cadáver Exquisito, puede parecer azaroso que un ser humano nazca en un criadero y que otro nazca en una familia de personas consideradas humanos. Sin embargo, mi reflexión es que detrás del azar hay un sistema que permite tirar los dados. Un sistema que de hecho avala por este juego macabro en el que te puede tocar la lotería o literal la muerte. Es lo mismo que pasa cuando eres víctima de un crimen. Si eres víctima de un crimen, el azar te toca para que tú sufras las consecuencias de ese crimen, pero también porque hay un sistema que avala para que todo esto suceda y para que el crimen se concrete. El paréntesis, pero hace unos días atrás, justo antes de que me sucediera esto que me sucedió, que voy a contar más adelante, estaba leyendo El Kybalión, un libro que me prestó un amigo, es un texto donde se estudia se hace la exégesis del Kybalión y se estudia el texto principal del hermetismo, las enseñanzas de Hermes, y se habla del azar. Y me llamó mucho la atención porque justo
había terminado de escribir el texto para este podcast y quería terminar este libro hace rato, el del Kybalión, y se hablaba mucho del azar. Tenía mucho que ver con esto que estoy hablando ahora. ¿El azar existe o no existe? ¿La casualidad existe o no? Bueno, los herméticos afirman que no, que lo casual no existe porque todo deviene de una causalidad. Si tú tiras un dado al azar, todo tuvo que haber confluido para que a ti, en vez de salirte un 3, te saliera un 2. El peso del dado, la forma en cómo tiraste el dado, el aire que corría en ese momento alrededor tuyo, el ritmo con el que agitaste tu mano para que el dado cayera a la mesa. El azar, mirándolo desde este punto de vista, no es más que una excusa para nombrar la causalidad de los hechos. Y en este sentido, en Cadáver Exquisito, puede parecer azaroso que nazcamos o no en un criadero o en una familia de personas, pero también hay un sistema que lo avala. Hay un sistema que impone que el canibalismo es legal, es bien visto y es una práctica normal. En otro artículo que leía para hablar de este libro, escrito por Maritza Buendía y María José Rossi, las autoras mencionaban que en la novela el hambre opera como una sintaxis en los cuerpos. Es performativa, su fuerza no reside en lo que se come, sino en cómo se nombra. El nombre de una persona hace que esta persona sea considerada persona y no carne especial, porque evidentemente los seres humanos que están siendo criados para el alimento de otros seres humanos no tienen nombre, solo tienen números. Esto significa que la violencia también es lingüística. Estas académicas sostienen que la deshumanización se consolida mediante el vaciamiento del lenguaje. Ellas dicen, la condición de posibilidad de que un ser se ofrezca al consumo descansa en el vaciamiento de la palabra. Es decir, la palabra persona se vacía de sentido si eres considerado una carne especial. Podríamos pensar lo mismo respecto al vegetarianismo. El perrito Spike no va a ser comido, pero la vaca sin nombre, cuyo vaciamiento de la palabra hace que pierda sentido su vida y sea considerado un alimento, la lleva a la muerte. Bien. A nivel material y simbólico, por el proceso de conversión del humano en carne y del cuerpo en mercancía, podemos ver aquí que el canibalismo no es una anomalía, sino que es un síntoma de una sociedad en la que el lenguaje y el deseo han sido convertidos en mecanismos de control y, curiosamente, de deshumanización. Hablar y comer se anudan, los intercambios entre la materia verbal y la materia nutricial logran asimilarse, afirman las autoras en este paper, que después los dejo aquí abajito en la descripción por si les interesa leerlo. En este sentido, tenemos que pensar y traer también al presente que la jerarquía social y vital está vinculada a la posibilidad de hablar. De hecho, en Cadáver Exquisito, a las cabezas, que son los humanos en el matadero, se les cortan las cuerdas vocales para que no griten, una imagen potentísima que ilustra esa capacidad de hablar, de emitir un lenguaje humano, y por lo tanto al perderlo se pierde control, decisión, poder, se pierde voz y se pierde voto. No muy diferente a lo que toda la vida ha pasado, por ejemplo, con la alfabetización, el acceso al estudio, el acceso a la lectura, por ejemplo. Desde la antigüedad, quien podía recurrir a las letras eran solo los privilegiados, por supuesto casi todos hombres, letrados, curas, etc. Las mujeres que anhelaban estudiar con profundidad se metían a monjas porque en la vida matrimonial es verdad que podían leer, pero no podían acceder a toda la biblioteca a la que tenían acceso las religiosas, ni tampoco tenían el tiempo para prácticas como la escritura. De hecho, muchas grandes escritoras de esta época fueron monjas, fueron religiosas. Tenemos que pensar que de ellas, de hecho, hoy en día tenemos una pizca de nombres, pero que en realidad fueron muchísimas más cuyas obras fueron quemadas o incluso quemadas por ellas mismas, como la hija de Lope de Vega, que quemó casi toda su obra literaria por consejo
de su confesor. ¿Cuántas monjas intelectuales conocemos hoy en día? Pero ¿cuántas podríamos haber conocido general y religioso? La lengua, el verbo, es la máxima expresión de poder de Dios en el cristianismo. A través de la palabra se hace el mundo. Jesús obra milagros, se reza a través de la palabra. Pero esto no tiene que ver solamente con el cristianismo. En brujería se hacen hechizos con la palabra. En las meditaciones budistas o hinduistas se recitan mantras para llegar a un estado de trance. La primera palabra que pronuncia un niño es celebrada por su familia. Cuando firmamos un documento con nuestro puño y letra, un consentimiento, sellamos pactos, nos comprometemos. La palabra pareciera ser mucho más importante de lo que se piensa o de lo que se da por sentado. Filomena, por ejemplo, una figura mitológica de la mitología griega, cuenta de hecho el origen de la poesía. A Filomena le cortan sus cuerdas vocales también, le cortan la lengua, no las cuerdas vocales, para que no denuncie una violación que vivió, pero ella en vez de callar, teje, escribe a través del bordado, y se dice que así nació la poesía. Por último, otro tema que me interesa tocar respecto de este libro es el tratamiento de personajes que realiza la autora. A mí me interesa mucho el tema de los personajes en la narrativa. Antes, cuando estaba en la universidad y hacía investigación y podía tener más acceso al estudio, y ahora solo tengo acceso al estudio literario cuando hago este podcast, la verdad. El resto es puro trabajar. Pero me interesa mucho el tratamiento de personajes. Creo que devela muchas personalidades de la propia voz narrativa, y me interesa ver cómo se desglosa en distintas aristas. Es súper interesante, la verdad. Y a mí, en esta novela tan dantesca, veo que hay una clara alegoría llena de símbolos, como si fuera una divina comedia, en cada uno de los personajes que hay a lo largo de Cadáver Exquisito. A pesar de que tiene un protagonista tan fuerte y tan bien construido, me parece que va más allá de Marcos Tejo, que Cadáver Exquisito es más que Marcos Tejo. En El frigorífico, por ejemplo, hay un personaje que me llama la atención bastante, que es el aturdidor. Es decir, es la persona encargada de golpear en la cabeza, en la coronilla, a la cabeza, al ser humano que se va a matar para comer, con el fin de desmayarla antes de faenarla. En el libro se dice: el aturdimiento tiene que ser preciso, porque si lo sacrifican con descuido, eso después se nota en la piel, que se pone dura y es más difícil de trabajar, porque el señor Urami, que es el jefe del frigorífico, remarca: todo se refleja en la piel, el órgano más grande del cuerpo, dice en la novela. En este caso, el aturdidor es una figura casi paternal, a quien Marcos, el protagonista, ve como su único amigo a lo largo del libro. En su trabajo, la palabra también cobra una importancia clave, porque de hecho el aturdidor les canta y les dice unas palabras que no sabemos qué son a las cabezas antes de aturdirlas. Les voy a leer un fragmento chiquitito. Pero antes voy a cerrar la ventana. Sergio es el aturdidor. Sergio la mira a los ojos, a la cabeza, a la persona que van a matar, y le da unas pequeñas palmadas en la cabeza que parecen casi una caricia. Le dice algo que ellos no oyen, o le canta. La hembra se queda quieta, más calmada. Sergio levanta la masa y le pega en la frente. Es un golpe seco, tan rápido y silencioso que es demencial. La hembra se desmaya, su cuerpo se afloja, y cuando Sergio abre el grillete, el cuerpo cae. Se abre la puerta basculante y la base del box se inclina para expulsar el cuerpo, que se desliza al piso. Un empleado entra y ata los pies con correas sujetas a cadenas. Le corta el precinto de plástico que aprisiona las manos y toca un botón. El cuerpo se eleva
y con un sistema de rieles es transportado boca abajo a otro cuarto. El empleado mira al cuarto de descanso y lo saluda con un gesto. Luego también está la figura de la familia perfecta, domesticada, la familia que sigue al pie de la letra lo que el gobierno afirma en este contexto distópico. Esta familia es la familia de la hermana de Marcos, el representante simbólica del relato procanibalista, y sus hijos que disfrutan el sufrimiento de otros seres vivos. Vamos a ver a lo largo del libro que hay algunas escenas como bastante curiosas, ridículas e incluso caricaturescas, donde estos niños, los hijos de los sobrinos de Marco, también son como la caricatura, la exageración del canibalismo y del placer de comer a otros seres humanos. De hecho, en un momento los niños están así como comiendo con el tío y riéndose entre ellos y dicen, nos gustaría saber a qué sabe el tío Marco. Todo muy tétrico. Y luego tenemos otra figura que me parece interesante, que es Spanel, la carnicera de la ciudad. Es un personaje muy interesante y descrita de esta manera por Marco, por el protagonista. Spanel tiene una belleza detenida. Lo inquieta porque hay algo femenino debajo de un aura bestial que se cuida muy bien de mostrar. Hay algo de admirable en ese desapego artificial, hay algo en ella que él quisiera romper. Yo creo que Spanel es la representación de lo que Marcos quisiera hacer. La claridad, tomar una postura al respecto y actuar en consecuencia de ella. No ese vaivén moral en el cual él constantemente se mueve. Hay una contención constante en contra de la bestialidad, pero no de la bestialidad de las cabezas, sino de la bestialidad humana. En Cadáver Exquisito, lo bestial y lo civilizado beben de la misma fuente. Son las dos caras de la misma moneda. La frontera entre ambos conceptos se difumina maravillosamente a nivel literario. Y hay algo de artificio en el canibalismo, porque no es natural querer comernos a nuestra propia especie. Entonces, Spanel y Marco también tienen esta dualidad, ¿no? Entre Marco tiene la dualidad de lo que se quiere hacer y no se hace, entonces se sucumbe al poder gubernamental y a la orden del frigorífico y del canibalismo, y luego está Spanel, que es como un artificio exagerado de lo que es lo robótico, lo cruel, lo masculino, pero que por debajo guarda esta feminidad que Marco puede divisar. También la puede divisar porque siente deseo hacia ella. No es una historia de amor, nada, pero tienen un rollo juntos y Marco puede ver como más allá de la carnicera. Puede ver ese sujeto erótico, que tampoco están tan lejos después de todo, ¿no? Lo erótico y lo carnicero, lo erótico, lo laboral. En este caso, lo laboral que está asociado a la carne, porque es una carnicera. Y por último, no quiero hacer spoiler, pero Jasmine, que es un personaje que ya conocerán, es un personaje de renombre porque es la única cabeza humanizada a lo largo del relato, aunque con un final un poco ahí medio. Me callo, lean el libro. Solo decir que es una novela entretenida. A mí no me dejó con mal gusto, no me dejó con mal sabor, no me dejó la sensación de desagrado. No sé si seré psicópata o no, pero no me dejó la sensación de desagrado que me dejó La vegetariana, por ejemplo. No me dejó la sensación de desagrado que me dejó, ¿cómo se llama este libro? La azotea, de Fernanda Trías, creo que sí se llama, que lo leí hace un tiempo y me marcó mucho ese libro. A ver si hago un capítulo de ese libro en algún momento. Pero tiene esa cuota de crítica y de cuestionamiento que viene bien hacerse, porque no se trata solo de ¿comemos carne o no comemos carne? El canibalismo, ¿qué es? No se trata de cuestionar el acto, sino que se trata más bien de cuestionar los mandatos sistémicos a los que estamos sujetos en el día a día y cuánto de obediencia hay en nuestro hacer, cuánto de obediencia hay en nuestro actuar o cuánto hacemos por elección propia.
¿realmente hay elecciones propias o todo lo que hacemos viene condicionado? Yo creo que sí, yo creo que todo viene condicionado. Pueden haber atisbos de libertad, pero ¿qué tan libres somos? ¿Cada cuánto nos preguntamos al respecto? No, este tipo de libros te hacen reflexionar mucho sobre ello, y además que es muy entretenido de leer. Yo me lo leí súper rápido. Me pareció súper entretenido y también muy heavy, evidentemente, pero vale la pena. Así que nada, lo recomiendo. Espero mantener la constancia en este podcast que a tanto cariño le tengo. Un besito y muchas gracias por escuchar.